El título del mensaje de esta mañana es El carácter que conquista. Creo con todo mi corazón que Dios va a hacer a través de su palabra una obra linda que nos va a llevar a ver la necesidad, en algún caso, de que Dios embellezca nuestro carácter para ser un conquistador de almas, o por lo menos tener un carácter que conquista los corazones de otras personas, lo cual será una herramienta más para llegar a una persona a predicarle el Evangelio, o por lo menos no será un obstáculo nuestro mal carácter, nuestro mal humor, para llevar el Evangelio a otros. ¿Sí? Para esto vamos a ver una situación ahí con Pablo en la iglesia de Corinto, en el capítulo 3 de 2 de Corintios, verso 1, donde Pablo, otra vez tratando de zafar del descrédito que lamentablemente los falsos apóstoles y los que no eran comisionados por el Señor y enseñaban igual, trajeron sobre la iglesia de Corinto, ensuciando la reputación de Pablo, el ministerio de Pablo, de manera injusta. Más allá de que Pablo era un hombre imperfecto, pero no tenían derecho a ensuciar su reputación y mucho menos a desplazar el lugar de autoridad que Dios le había dado sobre la iglesia. Y en el verso 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Tome asiento, por favor. De lo que Pablo está hablando en esta porción es de lo que hasta hoy se suele utilizar, la carta de recomendación en las iglesias, en alguna forma, ¿no? Antes, para autorizar a una persona se le daba como un documento, que era una carta firmada, sellada, no con sello, digamos, como de goma, como hoy tenemos, sino con el sello del cierre, ¿no? Que es a través de un anillo, una identificación, algo, bueno. O por lo menos firmada por alguien con autoridad, donde se le daba la recomendación o se recomendaba a la persona a la iglesia donde iba. Entonces era una forma de tener la autorización de ser lo que la persona decía ser. Bueno, se acostumbraba mucho y hay personas que por allí, como todo, le criticaban todo a Pablo. Si era porque predicaba, si era porque tenía problemas físicos, si era porque estaba preso, si era porque su presencia era corporal, débil y menospreciable, sus palabras, bueno, no eran tanto, y como que siempre era cuestionar por cosas que en realidad no habría que cuestionarlo porque todos tenemos nuestros defectos, pero bueno, la verdad es que cuando alguien quiere hacerse un lugar, lo mejor que podés hacer, lo digo irónicamente, ¿no?, es ensuciar el testimonio de los demás y hablar bien de vos. Entonces, quedas muy bien, la gente te cree, porque en general cree la única voz que hay, y quedas bien, ¿no? Bueno, pero acá Pablo le decía, a ver, hermanos, en realidad nosotros, decía, hablando de él, nosotros no necesitamos una carta de recomendación, porque nuestra carta de recomendación en realidad son ustedes mismos.
Ustedes mismos, y tanto en nosotros, y ustedes al mundo son nuestra carta de recomendación. O sea, yo, Pablo, no necesito que el Concilio de Jerusalén me recomiende a través de una carta, porque en realidad ustedes, ¿y qué de ustedes? Porque ¿qué es lo que es leído por el mundo? El testimonio, el carácter transformado, las vidas transformadas, verdaderamente transformadas. Y les decía Pablo, sus vidas transformadas son nuestra carta leída al mundo, expedida por Cristo a través de nosotros, diciendo que la carta en definitiva la puede expedir un hombre, pero la vida transformada no la puede realizar un hombre, ni tampoco Pablo, sino que la vida transformada es una obra exclusiva del Espíritu Santo de Dios. Y eso era lo que Pablo les estaba diciendo. A ver, hermanos, no hay nadie que pueda competir en este sentido con nosotros, porque nuestra carta no está escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, está diciendo. Es una forma de hacer una analogía o de entremezclar las dos figuras, la de la carta física con tinta y que ilustra a su vez la carta la realidad de una vida transformada o de vidas transformadas en la iglesia de Corinto, ¿no? Y él usa otra figura trayendo cómo fue escrita la ley. La ley fue escrita en tablas de piedra por la mano de Dios o también se escribía por la mano del hombre. Pero en la tabla del corazón, que es una manera de decirlo, no puede escribir nadie, solamente Dios puede escribir. ¿Qué cosa? ¿Qué es la tabla del corazón? ¿Qué representa la tabla del corazón? A ver, si alguno dice una palabra, donde está escrita la ley de Dios. Lo acabamos de decir al principio. La conciencia. El hombre interior y la conciencia, una parte de la conciencia. Eso está escrito por Dios allí. Aún en el incrédulo está la conciencia escrita por Dios. ¿O de dónde usted cree que sale justamente esa noción de lo correcto y de lo incorrecto en el hombre que no es creyente? De la conciencia, que es un regalo de Dios para la humanidad, para que después de todo no termine autodestruida. Y dice, nosotros no escribimos en tablas de piedra como la ley está escrita, sino que Dios escribió en la tabla de sus corazones y restauró encima la conciencia. Usted sabe que cuando una persona viene a Cristo, su conciencia es restaurada. Y él dice, y después de todo también nuestro trabajo, lo que nosotros realizamos, nuestra competencia, o sea, nuestra cualificación para estar en el ministerio proviene de Dios, que nos hizo competentes de un nuevo pacto. Es Dios quien nos capacita, nos prepara, nos envía, ¿no? No es obra de una universidad, lo cual está bien, perfecto, pero uno es humano y lo otro es divino. Y eso es lo que está enfatizando Pablo. Y nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, ¿no? No de la letra, está diciendo otra vez, sino del espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Este versículo fue el que se utilizó para justificar la supuesta voluntad de Dios revelada a los hombres de manera subjetiva, donde cada uno hacía lo que Dios le revelaba y lo que entendía correcto por el Espíritu Santo que se lo revelaba, ¿no? No había que estudiar la Biblia porque la Biblia mata, decía, ¿no? La letra mata. Una excusa bastante de poco nivel intelectual, de sentido común estoy refiriendo, ¿no? Pero bueno, es lo que utilizábamos nosotros, lo que se nos decía y lo que se nos enseñaba. Pero en realidad no quiere decir esto que estudiar la Biblia mata o estudiar la ley mata. Lo que está haciendo o diciendo esta frase es que vivir por las obras de la ley mata. En cambio, vivir por la ley del Espíritu es lo que refleja
el ser vivificados por el Espíritu de Dios, el ser el objeto transformado por Dios, la persona transformada por Dios. Ni siquiera nosotros somos transformados, es Dios quien nos transforma. La ley es de Dios, sí, pero la ley en sí misma, la ley de Dios, la ley escrita en tablas de piedra, no transforma a nadie. El no matarás, no darás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es de Dios. Pero eso por sí solo, Dios mismo dice, no da vida, sino al contrario, mata. ¿Por qué? Porque revela al hombre que es un pecador y por ser pecador merece la justa condenación por sus pecados. Por eso la letra mata. Pero el Espíritu, ¿por qué vivifica? Porque el Espíritu es el que da vida a los muertos. Cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Cristo. O sea, cuando estábamos muertos nos dio vida, no cuando estábamos vivos nos dio vida, sino cuando estábamos muertos nos dio vida, nos dio fe y gracia para creer. Por eso creímos, nos arrepentimos, nos convertimos y le recibimos al Señor como Señor y Salvador. Y esto no es obra de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice en Juan, en el primer capítulo. O sea que es una obra de Dios. Ahora entiende esto de la letra mata y el Espíritu vivifica, de dónde viene y cómo se aplicaba tan mal por no leer el texto y por no leer el contexto en el cual está escrita la carta a los Corintios. Por no leer el párrafo, ni siquiera estudiar historia. Pero bueno, así éramos de agarrar un versículo, descontextualizarlo y aplicarlo para donde el Espíritu nos guiaba. Pero gracias a Dios que Dios nos va desburrando, ¿no? Nos va sacando de la ignorancia, para decirlo más decorosamente, ¿sí? Pero nos desburraba, ¿sí? En una palabra. Bien, ahora, yo veo que es una obra de Dios en la vida transformada, es sin lugar a dudas. Y la vida transformada, Pablo dice que es una carta escrita ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. Es carta expedida de Cristo. Ustedes son cartas expedidas por Cristo a través de nosotros. O sea, nosotros los que, como decía Pablo plantó, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. En realidad Dios hace el milagro de la regeneración también. Él es el que nos pensó ante la fundación del mundo, ¿no? Él es el que nos llamó, nos justificó y también nos glorificó, aunque todavía no vemos la glorificación, pero ya lo hizo Dios. Ante la fundación del mundo Él ya tiene todo planeado. En su libro estaban escritas todas las personas que han de ser salvas. Y Él, mediante el trabajo que nosotros hacemos, como ayer, por ejemplo, y como tantos otros, ¿no es cierto? Predicamos el Evangelio, invitamos personas y Dios añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. No los añadimos nosotros. Nosotros los invitamos, nosotros les predicamos, nosotros los tratamos de convencer o de persuadir de que vengan, de que asistan, de que escuchen, de que entiendan, de que pregunten. Pero el que hace la obra es Dios. A través de nosotros, para su propia gloria, ¿sí? A través de una iglesia débil, de gente pecadora, si bien redimida, pero pecadora al fin, y redimida al fin también, gracias a Dios, hace que se muestre. Y bueno, a ver, ¿cuál es la idea por la cual quiero partir? Que evidentemente hay algo que hace Dios en las personas que el mundo lee, el mundo nos lee. Ahora, no hay peor ciego que el que no quiere ver, eso también es cierto. Y así como a Cristo no le encontraron ningún pecado, lo acusaron de lo que pudieron porque lo odiaban, no porque Cristo fuese culpable de algo. Lo mataron como mataron a todos los apóstoles excepto Juan, ¿no? Pero lo condenaron a la isla de Patmos. También, en definitiva, no por ser delincuente, sino por ser un mensajero de Cristo, por ser leído por todos, por toda una sociedad que los leía a ellos, a los apóstoles. Entonces, concordamos que más allá de que Dios hace una obra que todo el mundo lee, no todo el que lee quiere entender, entiende, pero no todo el que lee quiere entender. ¿Se entiende la metáfora?
Bien, entonces en 2 Timoteo 2:24, fíjese este requisito para los ministros de Dios. En el verso 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esto de por sí, si ustedes se fijan bien en lo que está diciendo esta porción bíblica, usted dice, pastor, le está hablando a usted, porque usted es un siervo del Señor, pues Pablo le hablaba a Timoteo. Ahora, ¿usted no es siervo del Señor o sierva del Señor? Bien, entonces ni usted ni yo debemos ser contenciosos, sino amables. ¿Para con quiénes? Para con todos. Apto para enseñar, o sea, dispuesto a enseñar. Sufrido, ¿qué es sufrido? Resistente, aguantador, que permanece a pesar de la contrariedad, ¿no? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Los que se oponen lo harán con mansedumbre y con amabilidad? No, generalmente no. No hay un debate intelectual, generalmente hay una verborragia verbal deshonesta y cargada seguramente de desprecio más que de argumentos válidos intelectualmente hablando, ¿no? Sino que habrá una especie de desprecio o calificativos poco saludables. De todas maneras, debe estar tranquila usted, hermana, o cada uno de nosotros, porque nosotros debemos con mansedumbre corregir a los que contradicen. Debemos ser aptos para enseñar. Debemos ser amables. Esta obra, ¿quién la hace? Porque el mandato es para nosotros. Pero ¿seremos así mensajeros o maestros del Evangelio si Dios no nos transforma? No podemos ser maestros o mensajeros del Evangelio si no somos carta expedida de Cristo al mundo, ¿no? El mundo nos va a leer. Y en ese leernos debe ver en nosotros una persona apta para enseñar, una persona amable, una persona sufrida, mansa. Eso es lo que debe leer. Ahora, lo que a usted ni a mí nos debe preocupar es que crean, entiendan o acepten lo que les enseñamos. Porque la Biblia no dice que depende del maestro manso que sabe corregir con mansedumbre a los que se oponen, ni que es amable para con todos y que es sufrido, que depende de que así sea para que sean convencidos y vengan a Cristo. Sino dice más bien, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, usted puede ser todo lo amable que pueda, todo lo manso, todo lo sufrido, todo lo dispuesto para enseñar y todo lo capaz, intelectualmente hablando, que sea para enseñar. Pero si Dios, en su misericordia, no le concede que se arrepienta y crea para escapar del lazo de mentira, para creer la verdad, que están sujetos por el poder de Satanás, a voluntad de Satanás, a los incrédulos, esa persona no creerá, no se arrepentirá, ni por supuesto aceptará tus razones, pero te leerá. ¿Qué voy con esto? Que usted no debe perder los estribos de ninguna manera con alguien que le
desprecia por lo que usted hace o enseña, por la forma en que usted demuestra que la verdad es verdad, de la forma que usted sabiamente argumenta de la existencia de Dios, de la necesidad de un Salvador, de la veracidad de la Biblia, por supuesto la persona no va a querer creer porque ama sus pecados y porque en su corazón desprecia a Dios, no quiere a Dios, quiere su independencia de Dios, como todo ser humano en mayor o en menor medida. Usted, diga conmigo, debe ser una persona amable. Y ahora voy a quedarme con esta palabra, amable. ¿Qué es una persona amable? A ver, ¿qué le sugiere una persona amable? Yo quiero que usted me diga. Atenta. Con carisma, dicen por allí. Respetuosa. Ah, bien. Gentil. Bien, lindos sinónimos. Bien, me gusta. ¿Por qué? Porque se construye un concepto general. Pero vamos a ver el concepto de amabilidad entonces de una manera más precisa, porque lo va a valorar esto que yo le digo y va a despreocuparse de que la gente le acepte sus argumentos y que usted gane un montón y no se descomponga, ni se me enferme, ni se me entristezca y mucho menos ande con cara de perro, malhumorado, mal llevado como bolsa de vidrio, ¿no? Sino que ande con el carácter transformado de Dios, mostrando a todo el mundo quién a usted le salvó y le transformó. La amabilidad es propia de las personas que adoptan una actitud optimista y positiva ante la vida en general, ¿no? Se manifiesta en una mirada benevolente, digan conmigo mirada benevolente, en un semblante pacífico, en un tono educado, en un actuar sencillo y natural. Qué linda definición, ¿no? ¿Le gusta? Eso representa una persona amable exteriormente. La amabilidad es la primera manifestación de respeto y afecto hacia el prójimo. Por eso, la amabilidad nunca es dominativa, sino afable, cortés, educada, atenta. Miren, muchas de estas cosas las habían dicho ustedes. Al amable le da lo mismo tratar con el presidente de Estados Unidos que con un barrendero. Pues el amable ve siempre personas, no cargos, y menos todavía oportunidades. ¡Qué linda definición! Al amable no le mueve el principio de la reciprocidad. El amable no trata bien al prójimo para que a cambio le traten bien a él, sino que trata bien a todos con independencia de la respuesta. La amabilidad conforma un estilo de vida. ¿Le gusta? Esto se lo dejo después para que lo lea y lo disfrute otra vez y diga, ay Señor, yo quiero ser así. ¿A cuánto le gusta? Levante la mano a los que le gusta ser así. Levante bien alto la mano. Bueno, yo le pido a Dios, Dios te conceda el doble de lo que pedís. Y ahora va a haber otras cosas también. Pero la Biblia dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no entrar en contienda, sino amable, ¿no? Para con todos, independientemente si te van a escuchar, porque es Dios el que le concede que se arrepienta del lazo del diablo al que está el cautivo a voluntad del mismo, del diablo. Si Dios no le concede que escape del lazo del diablo en el cual está cautivo a voluntad del mismo diablo, pero eso no tiene que cambiar tu amabilidad, tu carácter, sino que debe seguir con la misma mansedumbre, la misma amabilidad, el corregir lo que está mal, si hace falta, ¿no? Ser una persona sufrida que te contestan, te hablan mal, te dicen de todo. Fíjense cómo Dios usa menos vocablos para decir exactamente lo que Él quiere decir. Pero a veces necesitamos explayarnos un poquito más
para entender la profundidad del concepto de lo que Dios quiere que seamos. Entonces diga, el siervo y la sierva del Señor no deben ser contenciosos, sino amables. Amables, amables. Bueno, ahora le voy a hablar de los beneficios de la amabilidad en términos científicos. Cuando tenemos una mala reacción, vamos a empezar por lo feo, ¿no? Con otras personas, o cuando contestamos de malas maneras, ahí, en ese momento, sin saber, estamos generando adrenalina. Estamos segregando cortisol. Son dos hormonas, ¿no? La adrenalina y el cortisol. Diferentes glándulas del cerebro excretan estas sustancias, estas hormonas, y producen los efectos del cortisol y la hormona, ¿no? Sube la tensión arterial, sube la tensión arterial, se acelera el corazón, ¿cierto? Se eleva la temperatura del cuerpo, se dilatan las pupilas, ¿no? Se pierde la sensación de dolor. Por eso, ¿usted le ha pasado cuando tuvo un choque, un golpe, una caída? ¿A usted no le duele? ¿Por qué no le duele cuando usted cae? Cuando usted se fractura. Porque está el cortisol que de alguna manera, y las hormonas, a usted le anestesian y le permiten pelearse, rugir, golpear, volar por el aire y seguir como pasa, ¿no? Hay una persona que con una bala adentro, 2 balas adentro, sigue peleando. ¿Cómo es que puede hacer eso? Bueno, por las hormonas que tiene. Ahora, lo mismo pasa, vamos a hacer así, vamos a salir de las películas y vamos a ir a la calle. ¿Qué pasa a usted cuando hay un perro grande y está la puerta abierta? A usted se le va el frío, pierde noción de dónde está la bolsa de las compras, pierde la dirección de su casa y usted lo que hace es correr. Pero eso es por efecto de la adrenalina y el cortisol. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una hormona que no es tan buena para nuestra salud integral? Por supuesto, son necesarias porque si usted no tuviera adrenalina y cortisol, el corazón de usted no se acelera, usted siente los dolores, usted no podría pelear, correr o huir del perro que le ladra o le corre o que le quiere morder. Para eso Dios pone estas capacidades. Pero el problema es cuando estas hormonas, el cortisol y la adrenalina están en un nivel más alto de lo normal de manera constante. Eso es lo que se llama estrés crónico. Entonces ahí donde genera problemas, porque es una hormona que Dios nos da para momentos específicos, no para vivir con ella. Entonces, volviendo al texto, estas situaciones cargadas de negatividad, esos momentos de discusión, no solo alteran el equilibrio emocional y físico, sino que también afectan los neurotransmisores que regulan el pensamiento y los sentimientos, y eso incide en los niveles de cortisol y la hormona del estrés. En cambio, escuche, cuando somos amables, eso puede generar una actitud recíproca de parte de la otra persona, pero sea cual fuere la reacción de los otros, nosotros lo que estamos segregando es oxitocina, es otra hormona. Esta sustancia química promueve el apego. Cuando uno tiene amor por un hijo, cuando uno tiene amor por un hermano, cuando uno tiene amor por una pareja de muchos años, además de que cada tanto puede haber un disparo de dopamina, dice, pero no es lo que predomina, o sea, la dopamina es la hormona del placer. La otra es complementaria también, ¿no? La que predomina es la oxitocina, que es la hormona del apego, del afecto. Uno siente cariño cuando se abraza. Bueno, ¿qué hormona se libera? Esa. Cuando uno es amable, ¿qué hormona se libera? Esa. Cuando usted acaricia a un niño, le da beso a un niño, lo tiene en brazos, usted libera eso. Cuando
le da un beso a la persona que ama. ¿Cómo está? Coso que le dice, hermosa, le dice. ¿No? Siente que sale, siente la hormona del apego. Esa hormona se libera cuando usted es amable independientemente de lo mal llevado, mal de todo lo que quiera decirle usted al otro. No tendría que a usted afectarle porque usted tiene un mandamiento y usted es una carta leída al mundo. Entonces, ve que la amabilidad de por sí, la que Dios manda que usted tenga, por supuesto Dios no te iba a poner a explicar lo de las hormonas primero porque en ese tiempo no se entendía, ni se sabía que existían, ni se sabía que existían las bacterias, ni nada. Pero hoy la ciencia revela cosas que terminan diciendo, y la Biblia siempre tiene la razón. Nosotros somos los que nos cuesta creer la Biblia, que alguien nos tiene que venir a decir, vos tenés que ser así. Vos sabés qué bien me hizo hablar con el médico. ¿Y por qué no hablaste con Dios cuando Él te decía que seas lo que debías ser? Amable. ¿Por qué esperás que la amabilidad que tiene que darte el Espíritu Santo, que vos tenés que practicar, la reemplace un medicamento? Si Dios te da el medicamento, en vos mismo lo tenés. En nosotros mismos tenemos el medicamento. La Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos, pero el corazón contento constituye buen remedio. O sea, Dios te da los remedios gratis, ¿no? Bueno, el PAMI también me va a decir, bueno, pero no es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Yo sé que el PAMI da remedios gratis, pero no es lo mismo, hermano. El remedio que da Dios no tiene efectos colaterales. Las hormonas que segregamos cuando somos amables, personas respetuosas, personas que tienen un semblante pacífico, benevolente, la actitud benevolente, pero del corazón. No estoy hablando del fingimiento de la amabilidad, porque nosotros vemos que hoy se practica en el marketing actual la amabilidad en la atención al público, que puede ser fingida o sincera. No voy a juzgar a nadie. Yo sé que hay muchos que practican y están obligados por su sistema de trabajo a ser amables, pero la idea es que ustedes sean verdaderamente amables, no aparentemente amables para cumplir un requisito de la empresa. Eso no dice el estudio, ni tampoco la Biblia. La Biblia habla de una amabilidad que parte de un corazón amable, de una persona que respeta al prójimo, que considera al prójimo, independientemente de lo que sea un prójimo, que te habla un loco de la guerra, un sacado de no sé dónde, no importa, sino que Dios a vos y a mí nos manda a ser amables. Y usted sabe que la amabilidad, naturalmente, tarde o temprano termina conquistando a la persona. La Biblia dice, la respuesta blanda quita la ira, mas la áspera hace subir el furor, ¿no? Evidentemente, de por sí, una respuesta nacida de la mansedumbre, respuesta blanda, es la que quita la ira. No hay mejor respuesta que una respuesta blanda. Nosotros somos reactivos muchas veces, irascibles, mal llevados, malhumorados, respondones, mal educados, maldicientes, mal de todo. Y pretendemos que nos vaya bien y conquistar multitudes para Cristo. ¿A qué? Si ni el perro te quiere ver. Lo digo en broma. Pero quiero que en este sentido veas el valor que Dios le da a lo que Él mismo hace y los beneficios que tiene, hermanos míos amados. Si soy amable, produzco oxitocina, que es buena para el cerebro y para el corazón y para el resto del cuerpo también. Así que sea una persona cariñosa, respetuosa, amable, de corazón, benevolente, afectuosa, respetuosa, considerada. ¿Sí? Practíquelo.
y usted está ganando salud, gastando menos en remedios. Bueno, pero yo no tomo remedios ahora, los vas a tomar después. Seguí así. O de otra manera, practica la amabilidad. Primero porque glorifica a Dios, que sería suficiente. Y segundo porque vas a conquistar corazones. Y tercero, como extra, si quieres decirlo así, vas a ganar salud para tu cuerpo, para tu mente y para tus emociones. Vamos a hablar de, así como hablamos del siervo del Señor, vamos a hablar de las mujeres. ¿Las mujeres son más mansas o los hombres son más mansos? ¿Quiénes son? Bueno, las mujeres van a decir, no, nosotras. Y los hombres van a decir, no, nosotros. Bueno, vamos a poner el carácter de una esposa creyente como ejemplo de la voluntad de Dios para el carácter cristiano. Miren, 1 Pedro 3:1. A ver, esposas, atentas, ¿eh? El esposo le dice, para vos. A ver, los esposos, llamen la atención a sus esposas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Miren, esposas, no tienen que hablar para conquistar a sus maridos para Cristo. A veces sobran las palabras, pero faltan actitudes y condiciones del carácter, que son las que impiden que un marido venga a Cristo. Ustedes, damas, deben aconsejar a otras mujeres que están casadas. ¿Querés que tu marido venga a Cristo? No le hables tanto de la iglesia, sino que vos mismo seas una carta escrita de Cristo a ellos, ¿no? Porque pueden ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, o sea, no dicen no se pinten, no se pongan un aro, no se tiñan. No, está refiriéndose antes que eso, o sea, primero otra cosa está diciendo. No sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Justamente la amabilidad de una mujer, de una esposa, es lo que conquista el corazón de un marido para Cristo. Conquista ese corazón. Digan conmigo, la amabilidad de una esposa. Es el ornato, ¿no? El incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Un ornamento espiritual. Un ornamento del carácter también, que es el espíritu o una persona interior afable, apacible, amable. ¿Sí? Que es de grande estima delante de Dios. Está bien ser elegante. A mí me gusta que usted sea elegante, está muy bien. La elegancia, el bien vestir, las buenas costumbres. Pero no hay nada mejor que la amabilidad, el respeto al prójimo, el considerar al que está allí. Aunque esté enojado, no significa que usted le tenga que ladrar primero para hacerlo reaccionar. ¿Se entiende? Sino siempre la amabilidad debe estar en la puerta de tu boca y en tu rostro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y el rostro es el espejo del corazón. O sea, si usted está en su corazón malhumorado, resentido, enojado, lleno de envidia, su rostro lo va a ver. Esa frase, tus ojos dicen otra cosa. ¿Qué significa? ¿Que los ojos hablan? Sí. ¿El rostro habla? Sí. Se llama lenguaje no verbal, pero habla. ¿Tus manos hablan? Sí. ¿Tus expresiones faciales hablan? Sí. La postura habla. ¿Qué significa esto?
¿Vieron? Yo no dije una palabra, pero usted entendió. Bueno. Entonces, dice, esto es de grande estima delante de Dios, no lo otro, sino el carácter afable y apacible. ¿Y esto es solo para las mujeres? No, para todos. De grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Bien? Bueno, vamos a volver ahora a los requisitos de los hombres, de los obispos particularmente. Fíjese en 1 Timoteo 3:1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o el pastorado, dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Cómo debe ser un obispo? Amable, apacible, sobrio, prudente. Es el carácter que se lee. Eso tenemos que ser nosotros. Ahora digo yo, ¿solo los pastores tenemos que ser así? ¿O los demás tenemos un espacio más para darnos el lujo de ser áspero, irrespetuoso, contencioso, malhumorado, mal llevado, maldiciente, mal? ¿Tenemos derecho? ¿Tenemos espacio? No. Entonces, por otro lado, usted sabe, ya aprendió los beneficios de ser amable y que no depende de su amabilidad o la falta de ella para que una persona se convierta o no. Ya lo entendimos eso, ¿verdad? No importa que la otra persona te responda con durezas. Allá ella. Si Dios quizá le concede que se arrepienta del lazo del diablo al cual está cautivo a voluntad del mismo diablo. O sea, vos no vas a sacar del lazo del diablo en el cual el diablo la tiene cautiva a la persona que no quiere creer. Tu amabilidad, tu carisma, tu cariño, tu respeto, tu bondad, tu benevolencia, tu sinceridad no va a hacer que una persona escape del lazo del diablo al que está cautiva a voluntad del mismo diablo, pero sí te va a leer y va a leer que Cristo transformó tu vida. ¿Está la diferencia? Bien. Dice, si la persona no puede gobernar su casa, el obispo, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, la amabilidad debe ser para con todos los hombres, leímos, ¿recuerdan? Bueno, el obispo también debe ser amable para con todos los hombres, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea que evidentemente la Biblia recomienda altamente la amabilidad. A veces nosotros no nos damos cuenta y somos muy ásperos en nuestro hablar entre hermanos. Pues decimos, bueno, tengo confianza. No. Vamos a empezar a utilizar de las palabras que deben ser usadas. Le decimos palabras mágicas. Le decimos palabras como quiera, pero son las palabras que emergen de un carácter afable, apacible, de la benevolencia, del respeto, de la consideración al prójimo, más allá de que el prójimo sea el mismo diablo, en sentido figurado digo, ¿no? Pero vamos finalmente, me acompaña Ezequiel, vamos finalmente a hablarle a los creyentes, que es lo que también la Biblia habla de manera directa, porque a veces, no, bueno, pero esto es para los pastores. El pastor debería cambiar un poco sus modales. O sea, el que lo dice, no. Bueno, todos. Pero en Tito, capítulo 3,
le dice a Tito que le recuerde a la gente. ¿Recuerdan que en Creta cómo estaban todos? Medio desordenados, no había ancianos, había muchas cosas que eran deficientes, él debía corregir lo deficiente. Y había cuestiones de doctrina, cuestiones de relaciones y demás. Eran difíciles de tratar, ¿no? Pero recuérdales, como que deberían saberlo o ya lo sabían, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. En vez de ser una persona pendenciera que siempre está buscando chocar con algo, siempre chocar, siempre buscar algo, ahí donde, bueno, en vez de eso que va a traer contiendas, divisiones, use de la amabilidad, del respeto, de la argumentación intelectual, de el considerar también, escuchen esto, del considerar la otra persona que quizá, a ver, ¿por qué no me está entendiendo? Quizá no es por cabeza dura, quizá es porque nunca nadie le enseñó lo que le estoy tratando de enseñar. Quizá la persona no tiene ni idea de lo que debería hacer. Y yo estoy demandando que sea un santo de Dios cuando todavía ni siquiera se convirtió a Cristo. Entonces, eso te va a ayudar y mucho a vos y al testimonio de Cristo en tu vida. La Biblia dice, mostrando mansedumbre, toda mansedumbre, ¿no? ¿Para con quiénes? Ahí está, para con todos los hombres. Definitivamente la amabilidad junto a la mansedumbre, el corazón afable, apacible, debe ser parte del carácter cristiano de todos. Y diga conmigo, por favor, al que tiene al lado, y de vos también, por las dudas. Podríamos decirle, no podés cambiar la cara que tenés, pero sí podés cambiar la cara que ponés. ¿No? Bueno, usted utiliza... La cara no la va a cambiar, no la vamos a cambiar, pero sí la cara que ponemos. En definitiva, ¿saben qué es esto? Digan conmigo, es sabiduría. Y sabiduría de lo alto. Santiago 3:17 habla de la sabiduría en acción. Mire, no es una persona muy sabia. La sabiduría se ve en la acción. Lo otro es elocuencia o conocimiento intelectual, pero eso no es sabiduría. La sabiduría es la capacidad sobrenatural de Dios para manejar el conocimiento y la intelectualidad o las habilidades personales. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En una palabra, amabilísima la persona. Sabia, pura, recta, íntegra, espectacular. No hay otro como él. Eso deberíamos ser cada uno de nosotros, hermano. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, otros tendrán el corazón lleno de amargura, de resentimiento, de odio contra Cristo, la iglesia, los falsos maestros. Bueno, problema de ellos. Pero los que son mensajeros de la paz, ellos tienen paz. Porque en su corazón hay paz. Porque la amabilidad los mete en un círculo virtuoso. Porque uno es amable y cuanto más amable es, se siente mejor, aunque el otro sea un bulldog, un rottweiler, en su carácter. Uno, cuando aprende a manejar los términos de la amabilidad, se entusiasma con ello y comienza a ser una persona amable todo el tiempo y para con todos los hombres, porque sabe que primeramente está mostrando a Cristo en su carácter. Y en segundo lugar, le beneficia mentalmente, hemodinámicamente si quiere, emocionalmente, ¿sí? En términos de hormonas,
en términos de equilibrio hormonal, en términos de equilibrio y salud física, le conviene siempre ser amable. O sea, que cuando le digan cortá con tanta dulzura, no, voy a seguir siendo amable y respetuoso aunque no te guste. Así que tené la amabilidad de retirarte. Amén. Los que quieren ser más amables, digan conmigo, amén. Ayúdanos, Señor. Oramos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu hermosa palabra que nos hace bien. Ayúdanos a ser cada día más amables y glorificarte primeramente, pero también recibir los beneficios de la amabilidad. Señor, gracias porque es bella tu palabra, nos edifica, nos transforma. Y que otros puedan leernos también como carta abierta al mundo, que todas las personas puedan leernos, Señor. Es el deseo de todo nuestro corazón. Nos damos cuenta, Señor, que nos faltan cambiar muchas cosas, pero con tu ayuda podremos, sin duda. Con tu Espíritu Santo sabemos que podremos, Señor. Sí, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu dulce Espíritu Santo, que a plenitud habite con poder en nosotros. Para tu gloria primeramente, para conquistar muchos corazones y para beneficio también, Señor, personal. En el nombre de Jesucristo y los que le amamos decimos amén. Amén.